Bueno, muy bien, estamos ya en el tiempo de poder comenzar. Habíamos quedado en el capítulo 1, verso 12 de nuestro estudio, analizando un poco la maldición de Jeconías. Esto estaba en el 1.12, Matillahu 1.12, y hoy vamos a continuar entonces con el pasuk número 13 en este estudio. Bueno, antes de comenzar, agradecerles a todos los que ya están presentes. Como esto se está grabando, las clases siempre sería bueno antes de empezar a entrar a la clase, poder ver un poquito lo que se habló la anterior vez. La anterior vez hablamos bastante con relación a lo que era Zorobabel y cómo es que dentro del propio judaísmo se enseña de que el Eterno le retira la maldición a Jeconías y Zerubabel, que es el nieto de Jeconías, el Eterno confirma nuevamente de que el gobernante vendrá de él. Entonces, estábamos analizando la cronología, la genealogía, las toldot de Matillas. Todavía no hemos llegado a estudiar un poco lo que va a ser en el contexto de Gilel, Lucas. Estamos recién en los primeros eventos del Keter que involucran a Rabí Yehoshua. Hemos hablado solamente del nacimiento de Yohanan, que precede, la concepción de Yohanan, que precede a la concepción de Rabí Yehoshua. Y en este momento estamos recién en estos eventos. Estamos haciendo una cronología de los eventos donde aparece Rabí Yehoshua, tomando en cuenta los textos de Matillá, los textos de Meir, Marcos, y en los textos de Gilel, lo que los estudiosos han llamado los evangelios sinópticos. El texto de Yohanan lo vamos a utilizar solamente para hacer alusiones cuando se requiera alguna ampliación, alguna de las enseñanzas y dichos de Rabí Yehoshua, porque el texto de Yohanan vemos que no se enfoca mucho en el aspecto de la concepción, sino directamente en el aspecto de las enseñanzas. Si bien hace un énfasis con relación a Yohanan ben Sejaria, lo interesante del texto de Yohanan que son textos que tienen que ser comprendidos en un contexto del primer siglo y especialmente con el texto, perdón, con los servicios del templo. Entonces, nuestra cronología básicamente se va a establecer a través de los textos de Matillá, Meir y Gilel. Estamos en los primeros eventos. Hasta el momento no ha hecho su aparición Rabí Yehoshua, pero tenemos datos informativos que nos brindan los textos y estamos analizando en este evento acerca de la concepción del Mashiach, la cronología, las toldot, las generaciones de Rabí Yehoshua o la historia de Rabí Yehoshua ben Yosef. Entonces el verso 13, ya entendiendo un poco lo que decíamos, Zorobabel engendró a Abihud, eso es lo que dice el texto 1.13, Abihud engendró a Eliakim y Eliakim engendró a Azur. Como habíamos dicho, el Midrash Tanjumá, ya esto nos lo especificó, el Midrash Tanjumá va a establecer que de Zorobabel puede venir el Mashiach. Y aquí dice, ¿qué significa quién eres tú, oh gran monte? Y el Midrash Tanjumá dice, este es el rey Mashiach. ¿Y por qué lo llaman gran monte? Porque él es más grande que los padres, más sublime que Abraham y más elevado que Moshe, y más alto que los ángeles ministradores. ¿Y de quién saldrá? Y el mismo texto de Midrash Tanjumá dice de Zorobabel. Entonces Mashiach viene de Zorobabel. Esto lo sabe el judaísmo. Estos son escritos judíos. Y por eso cuando vemos a los antimisioneros, como por ejemplo el de filosofía judía, diciendo
no, ¿cómo puede venir cómo Matillahu puede incluir a Jeconías y Jeconías tiene una maldición? Bueno, así trabajan, así operan los antimisioneros, porque en realidad lo que ellos tratan es de desmotivar sobre todo a aquel pueblo cristiano, evangélico, que también por otra parte sabemos que ellos invierten muchos recursos, mucho dinero para ir a Israel y tratar de convencer a un judío para que crea en el Jesús desde la perspectiva católica. Y por eso el movimiento antimisionero es para tratar de persuadir a aquellos que ya no lo sigan haciendo. Sin embargo, nosotros lo que analizamos no es el contexto que nos da el texto en las versiones, en las traducciones. Tratamos de ver un poco con estos maestros lo que dice el texto en su contexto, es decir, a través de un conocimiento cultural hebreo del primer siglo. Entonces, Zorobabel está incluida en la línea de Rabí Yehoshua ben Yosef, está incluida, porque los mismos Jajamín así lo establecieron. De Zorobabel va a venir el Mashiach y el Mashiach va a ser más grande que Abraham y más elevado que Moshe. En otras palabras, lo que dice la carta de Ibrim, la carta de Hebreos, cuando dice que Mashiach es superior a los ángeles y también empieza a decir que es superior a Moshe, no es algo que se pudo sacar de la galera, como un mago saca un conejo de un sombrero. No, Rab Shaul no está estableciendo eso, sino algo que ya se entendía en, vamos a decir así, en el entorno de los jajamín, de los sabios, y esto está establecido, está escrito así, está recopilado así, a través de Yehudá Hanasí, quien va a hacer una recopilación de la Mishnah y quien va a también manifestar todos los dichos del Talmud por escrito. Entonces, dentro de la literatura del pueblo judío, está claramente establecido que no hay problema si Mashiach viene de Zorobabel. Es más, aquí el Midrash Tanjumá establece que así es, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, cada vez que leemos nosotros los textos del Keter, no estamos hablando de personas como nosotros que investigan y que pueden recopilar información. Estamos hablando de grandes mentes, vamos a decir así, grandes estudiantes o grandes sabios a los que coadyuvaron con Rabí Yehoshua, y por eso sus escritos tienen un nivel de instrucción muy elevado y no son inventos, no son posturas nuevas, no es creación de una nueva identidad dentro del judaísmo, no, para nada, no es la creación de una nueva religión. Todo se mueve al entorno de la sabiduría del pueblo de Israel. Por eso Rabí Yehoshua ben Yosef va a establecer en la carta de Efesios, que nuestro fundamento debe estar establecido en los profetas, y él agrega y dice, Rab Shaul, y en los talmidín de Rabí Yehoshua. Entonces, estamos hablando de enseñanzas de un nivel interesante, elevado, y por eso cuando escuchamos estas versiones que vienen desde el mundo antimisionero, muchos, inclusive dentro del movimiento de las raíces hebreas, llegan a establecer un entendimiento equivocado y se apartan de su compromiso con la halajá de Rabí Yehoshua. Nosotros, sin embargo, no estamos descubriendo nada. Estos son documentos que de una u otra manera nos ha llegado y la estamos compartiendo con ustedes, y ahí estamos mostrando las referencias para que también cualquiera de nosotros las pueda comprobar. Entonces, bueno, lo que queremos establecer entonces es que no hay problema que venga de Zorobabel, el Mashiach, que venga de Abihud, o de Eliakim, o de Azur. No interesa, porque en realidad ya con Zorobabel o Zerubabel queda restablecida nuevamente la familia de Jeconías, y entendemos que le ha sido quitada la maldición de no concebir hijos, y porque hizo la Teshuvá, como decíamos en la anterior entrega, la Teshuvá es algo muy fuerte, es algo muy poderoso, no hay nada que se le oponga a la Teshuvá, así que
si Joacim, o perdón, si Jeconías en algún momento hizo transgresiones severas contra el Eterno, él estando en el exilio prisionero, hizo teshuvá, y de acuerdo a lo que ya entendimos del poder de la teshuvá, Hashem le va a quitar el decreto, va a tener hijos, y no solamente va a tener hijos, sino que a través de Zorobabel nuevamente se establece la monarquía, a través de Zorobabel. Por eso se le llama en la reconstrucción del segundo Beit HaMikdash la reconstrucción del templo de Zorobabel, y luego más adelante se va a decir que es el templo de Herodes, pero es decir que este Zorobabel fue un hombre muy valiente, un hombre que trató de hacer que muchos de los Yehudim que se encontraban en Babel pudiesen fortalecerse y retornar a hacer aliyá a Jerusalén, sobre todo para reconstruir el santuario. Muchos lo siguieron, y por eso se considera que Zorobabel es bueno, no hay problema de que sea uno más de los integrantes en la línea paterna de Rabí Yehoshua ben Yosef. Ok. Yo no estoy en este momento con una PC que no es muy versátil, no es muy rápida, es muy lenta. No voy a poder ver la sala, así que si es que alguien quiere hacer una pregunta, interrumpe. Yo voy a estar pendiente de lo que está en la pantalla. No puedo, si yo voy a la sala para ver quién levantó la mano, va a haber un espacio de tiempo que por las condiciones de mi PC en la actualidad es muy lenta. Entonces, si alguien quiere participar, no importa, no interrumpe, y le vamos a dar lugar para que hagan sus consultas y sus preguntas. No voy a poder ver, les vuelvo a reiterar, lo que está sucediendo en la sala. Si alguien levanta la mano, puede ser que no lo vea, puede ser que sí lo vea. Entonces, si ustedes quieren participar, interrumpen, por favor, no hay ningún problema en eso. Bien. Matillahu 1.14 dice: Azor o Azur engendró a Zadok, y Zadok engendró a Jim engendró a Eliud. No tenemos muchos comentarios, la verdad que el Tanakh o los sabios no escriben mucho sobre estos descendientes de Zorobabel, pero bueno, están incluidos en la genealogía. Bueno, ya a estas alturas, ya nosotros no, ninguno de nosotros se atrevería a prejuzgar a Matillahu, ¿no? De que para qué los incluye, si hay problemas. No, Matillahu los incluye porque esa es la información que él tiene. Y es una información verídica, y es una transmisión de estos datos muy, vamos a decir así, con mucho crédito. En Matillahu 1.15 dice: Eliud engendró a Eleazar se convirtió en el padre de Matán, y Matán engendró a Jacob. Jacob va a ser el papá de Joseph. Y Jacob engendró a Joseph. Aquí ya vamos a entrar en el aspecto de la concepción de Rabí Yehoshua. Y Jacob engendró a Joseph, esposo de Miriam. Antes de continuar, Joseph, una consulta. ¿Tienes tu diapositiva sobre el término virgen, Alma, Betulay y Nara? ¿Lo tienes por ahí en tu PC? Creo que lo puedo buscar, sí. Sí, vamos a cuando nos centremos, cuando lleguemos a ese punto, podemos cederte un espacio para que puedas aclararnos esos aspectos, cómo se lo entienden. También acá tenemos información y podemos complementarla, pero el trabajo que hiciste la otra vez estaba espectacular, así que vaya listándolo para que ya vamos a entrar en el tema que queremos analizar, ¿no? Que queremos salir de dudas casi todo. Por favor, ok. Muy bien. Entonces Jacob engendró a Joseph, esposo de Miriam, de quien nació Yehoshua, a quien llaman Mashiach. Ya, a quien llaman Mashiach. Fíjense, bueno, esto es producto de mi computadora. En realidad, no tengo la aplicación. Aquí, por ejemplo, Mashiach está al revés, y es que como si empezásemos aquí.
empezásemos de este lado, porque no tengo en esta máquina, no tengo una aplicación que me pone correctamente el orden de las letras, así que en el texto hebreo, por favor, no lo tomen en cuenta, voy a solucionar eso. Estoy ocupando una máquina prestada en este momento y justamente en esta máquina no tenemos los caracteres hebreos en su correcto orden, así que, por ejemplo, aquí la palabra Mashiach está al final, está al revés, cuando tendría que estar en esta parte y correctamente escrito, pero salvo esas, si ustedes pueden notar ese tipo de diferencias en la escritura hebrea, por favor, es por la situación de mi máquina, de esta máquina que no es mía, es prestada, así que no pude cargar algunos elementos que nos muestre correctamente el texto. Pero está el texto hebreo y está de derecha a izquierda cuando tendría que estar de izquierda hacia la derecha. Ese es el único inconveniente que tengo. Bueno, entonces Jacob engendró a Joseph, esposo de Miriam, de quien nació Yehoshua, a quien llaman Mashiach. El comentario dice aquí, tenga en cuenta que el padre de Yehoshua se llama Joseph, pero no cualquier Joseph. Es Joseph Bar Jacob, es decir, Joseph, el hijo de Jacob. Esto no es una coincidencia. Los paralelos entre Joseph y Yehoshua son numerosos. Evidentemente son numerosos. Recordemos nosotros que está hablando aquí, está haciendo referencia a Joseph, el hijo de Jacob, el hermano de los 11 patriarcas, ¿no? Es ese Joseph. Y está tratando de establecer el comentario que hay un paralelismo entre Joseph ben Jacob, de la Torá, del Sefer Bereshit, con este Joseph ben Jacob del Keter. Pero la relación es entre el Joseph de la Torá con relación a Yehoshua. Y nosotros, bueno, por hablar de algunos paralelismos, vemos, por ejemplo, unos cuadros representativos en el sentido de Joseph fue despreciado por sus hermanos, Rabí Yehoshua no fue aceptado por los líderes del pueblo de Israel, Joseph tuvo que ser vendido hacia, hacia el mundo gentil, Rabí Yehoshua tuvo cabida, las enseñanzas de Rabí Yehoshua también tuvieron cabida en el mundo gentil. A Joseph se le cambió su vestimenta que le regaló su padre, el de un príncipe, por una vestimenta extranjera. Así también Rabí Yehoshua en las naciones se lo ve más que todo como un maestro goy, un maestro gentil, fue despojado de su identidad, al igual que Joseph. Entonces podemos entrar en muchos detalles, pero eso me imagino que ya cada uno de nosotros lo maneja, y simplemente aquí el comentario lo que quiere decir es eso, que los paralelos entre Joseph ben Jacob y Yehoshua ben Joseph son numerosos. No lo vamos a estudiar todos y no lo vamos a relacionar todos en este momento, pero es muy interesante. Ahora aquí dice, cabe preguntarse, si Joseph no es el padre de Yehoshua, porque aquí viene ya esta situación, ¿no? Que plantean los antimisioneros, y que también dentro del catolicismo se deformó esta información, en el sentido de que Rabí Yehoshua no tiene padre biológico, y desde el punto de vista antimisionero, donde dicen, no, la concepción de Yehoshua es simplemente un paralelismo a las concepciones paganas que se dieron en otras culturas, o mitológicas que se dieron en otras culturas. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Tendrá la razón el cristianismo tradicional o los antimisioneros? O tal vez si es que uno hace un análisis más profundo del texto, puede encontrar algo que es tan natural en que un ser humano conciba a un hijo de la forma como está establecida en la Torá. La Torá ha establecido que el ser humano se debe multiplicar, llenar la tierra, y es decir, gobernarla con responsabilidad. Eso es lo que ordena la Torá, y el Eterno a estas alturas no va a cambiar el sentido de la concepción. Es decir, no va a cambiar su regla para traer una persona que no cumpla con esas normativas. O sea, el que afirma aquello estaría diciendo entonces que el Eterno cambia de opinión, y eso
Eso nosotros sabemos que es inconcebible. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estas situaciones? Por una parte se nos dice, no, lo que se enseña en el Keter con relación al nacimiento virginal de Yehoshua es simplemente una copia de los relatos mitológicos de otras culturas paganas. Eso dicen los antimisioneros. Por lo cual el texto del Keter está lleno de paganismo. Lo desconocen como un texto auténtico del judaísmo del primer siglo. Y por otro lado, la iglesia occidental, la iglesia que adoptó a este Mesías judío, pero desde afuera de Israel, sin entender la cultura de Israel, adecuándolo a su entendimiento, cuyos principios y fundamentos están establecidos en la cultura griega, entonces van a dar lugar a que, como en la cultura griega, los dioses pueden concebir con los seres humanos, algo que la Torá lo prohíbe, pero para la religión occidental eso va a calzar como anillo al dedo. Es decir, y bueno, van a empezar a hablar de algunos dogmas que si nos da el tiempo tal vez lo hablemos hoy, son muy interesantes, pero con una información muy equivocada. Entonces, aquí lo que dice el comentario, cabe preguntarse si Joseph no es el padre de Yehoshua, ¿cuál es el propósito de esta genealogía? Claro, ese es el detalle. Está tomando información, Matilla, de que Abraham engendró a Yitzhak engendró a Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos hasta Eliú engendró a Eleazar se convirtió en el padre de Matán engendró a Jacob engendró a Joseph, esposo de Miriam, de quien nació Yehoshua. Si uno leyese lo que está escrito en esta parte que está sombreada en el texto hebreo, aquí encontraríamos la respuesta. Si uno leyese con una mentalidad sin preconceptos, sin tener los preconceptos establecidos en nuestra mente de la religión occidental, aquí lo que nos está diciendo, Jacob engendró a Joseph, esposo de Miriam, de quien nació Yehoshua. ¿De quién nació Yehoshua? El texto está diciendo que nació de Joseph, no está resaltando que nació de Miriam, porque en toda la genealogía lo que se está diciendo es quién engendró a quién. El padre engendró al hijo, el padre engendró al hijo, el padre engendró al hijo. Y llegamos aquí, Jacob engendró a Joseph, esposo de Miriam. No tendría sentido que diga la madre engendró al hijo. No, el contexto es el padre Joseph de quien nació Yehoshua. Es decir, Joseph engendró a Yehoshua. Si no tuviésemos los preconceptos de la religión occidental, entenderíamos el texto en su contexto. No tendríamos que hacer mayor análisis. Lo que está diciendo aquí el texto es Jacob engendró a Joseph. Quitemos un poquito esposo de Miriam y diríamos nosotros, y Joseph engendró a Yeshua o a Yehoshua. ¿No? El asunto es cuando se introduce el término esposo de Miriam, de quien nació Yehoshua, pero no nos interesa la madre en este sentido. Se viene hablando de que el padre engendra al hijo, el padre engendra al hijo, el padre engendra al hijo. ¿Por qué va a cambiar la temática? ¿Por qué va a cambiar el orden de presentación del que es padre y del que es hijo en este momento, Matillá? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, si no tuviésemos el preconcepto, esas ideas que han estado en algún tiempo en nuestra mente diciendo de que Yehoshua no nació de ser humano, que es una falacia, es una mentira, entonces entenderíamos correctamente el texto. Si un yehudí que nunca leyó el Keter, ni se vio influenciado por las enseñanzas de la iglesia occidental, él no tendría problema aquí en este pasaje de reconocer que Yehoshua es hijo de Joseph, que el texto afirma que el padre biológico de Yehoshua es Joseph. Un yehudí que no tiene esas ideas preconcebidas no tendría ningún problema en identificar de que se está hablando de una genealogía de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, y que aquí no es la excepción. Jacob engendró a Joseph, evidentemente el esposo de Miriam, pero Yeshua nació de Joseph. O sea, el padre de Joseph es Yeshua, es lo que está diciendo el texto, a quien llama Mashiach. More, alzó la mano Edibardo. Adelante, estimado Edibardo. Shalom, hermano. Sí, ¿se escucha?
Que se escucha muy bien. Shalom. Se escucha muy bien. Ok. Incluso el tema de que si el Mesías venía directamente de Joseph, hasta cierto punto algunas personas ven este hecho como que le quita ese mérito de aquel momento cuando el ángel se le aparece a Miriam y le dice pues que ella no había conocido varón. Y en ese momento también la otra parte del sueño en aquel donde Joseph decía que iba a despreciarla y entonces pues el ángel le dice que no la desprecies, que ella va a tener al Mesías. Entonces unir estas situaciones siento que como para cuadrar los momentos, bueno, sencillamente lo que digamos la cristiandad o algunos grupos han dicho, bueno, sencillamente, hijo del Eterno, Joseph solamente fue como un padre adoptivo que estaba allí con Miriam, lo crió y todo aquello, incluso eh, comentan que la descendencia de él, del linaje, en el pueblo hebreo, la nacionalidad se la daba era la madre y que por eso en este contexto él sí era del linaje de David y de la tribu de Judá y todo eso y entonces el hecho de cuadrar esta situación donde Miriam dice que no había conocido varón y por el otro lado Joseph que le iba a despreciar y por otro lado la gente o los estudiosos o diferentes grupos piensan que al darle esta connotación espiritual que fue el ángel que llegó y no sé, como si fuera una inseminación artificial de pronto, ella quedó en estado sin tener relaciones con Joseph, quizás lo ven como algo, un nacimiento más divino, más espiritual, algo fuera de lo común, lo que hace pues que le den una divinidad más alta, tanto a Yeshua, tanto a Miriam, porque por algo la eligen, y bueno, siempre dejan a José un poquito como que más rezagado, aparte de que hay muy poco de José, de Joseph, en los textos, casi él no habla, no opina, no dice nada, y bueno, eso quizás no sé si lo han quitado de los textos, si hay algunos textos donde él hable más, pero entonces todo esto es lo que a veces cuesta conciliar. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a tratar de dar un enfoque tratando de despejar todas esas dudas, pero todo lo que vamos a establecer es para simplemente reafirmar que la Torá no se contradice en cuanto a la concepción de las personas. Ya, todo lo que usted argumenta y son opiniones que las encontramos, evidentemente, que son preguntas que también nosotros mismos en un momento nos las hemos hecho y son ideas que están por ahí siempre circulando en la mente de las personas y todo es con el afán de justificar algo que pueda llegar a contradecir la Torá. Y queremos, en nuestro entendimiento, queremos nosotros justificar una situación diferente en Rabí Yehoshua. Pero vuelvo a reiterar, si nosotros somos, en algún momento alguno de ustedes tal vez se va a interiorizar en estudiar la gramática de los textos sagrados y también el Keter. Entonces, cuando usted haga su análisis, empiece a estudiar la exégesis, y usted llega a sus propias conclusiones sin apoyarse en otras opiniones, cuando usted lee aquí el texto, vuelvo a reiterar, de una manera académica, una manera sin tener ideas preconcebidas, usted no tendría problema en reconocer que Matillahu está diciendo aquí que Yehoshua es hijo de Dios. No habría problema. El problema surge por las ideas que han sido transmitidas desde afuera de Israel, leyendo los textos de Israel, leyendo los textos judíos
desde afuera de Israel, con la ideología, idiosincrasia, con la forma de pensar de las culturas grecorromanas, panteístas, vamos a decir que tienen situaciones donde lo sobrenatural se puede ligar mucho al aspecto físico. Entonces, de ahí vienen esos entendimientos. Pero si cada uno de nosotros estudiase académicamente el hebreo y leyese el texto hebreo, o el texto griego, porque el texto griego tampoco, el texto griego no da lugar para decir que Joseph no es el padre biológico de Yehoshua. Más bien el texto griego, y esto es interesante, si lo podemos ver hoy, lo vamos a ver, el texto griego confirma de que Yehoshua ben Yosef es, vamos a decir, es producto de la concepción que Joseph produjo en Miriam. Eso está claro en el texto griego, ¿ya? Pero el problema son las versiones que se han tomado desde afuera de Israel, hablando de temas de Israel. Estoy hablando de la iglesia imperial y los padres de la iglesia que analizan el texto con esas ideas ya formuladas en su mente, acostumbrados ellos a escuchar toda su vida, de que los dioses se relacionan con el ser humano, tienen contacto directo con el ser humano, pueden procrear en el ser humano. Esa mentalidad está entre las naciones del siglo del primer siglo, perdón, en todas las mentalidades romanas, griegas, babilónicas. Toda esa forma de entendimiento es común entre las naciones. Por eso cuando analizan el texto hebreo, que no da lugar a ese tipo de pensamiento, entonces ellos tratan de justificar su pensamiento que ya han adquirido, su contexto cultural, que ellos han adquirido, y lo tratan de acomodar la literalidad del texto hebreo a su idiosincrasia. Y por eso van a llegar a conclusiones donde los dioses pueden concebir dentro de los seres humanos. Eso es común entre las naciones. En Israel eso no existe. Dentro del contexto de Israel esa idea es anti-Torah, no lo permite la Torah. Y bueno, la idea de esto es poder dar respuestas a ese tipo de inquietudes, estimado Eduardo, así que vamos a desarrollar los comentarios y también vamos a fijar algunas posiciones para que nosotros nos demos cuenta de dónde viene ese entendimiento que tienen las naciones, y también para nosotros poder realzar lo que dice la Torá con relación a este escrito de un judío que escribe para otro judío. Bueno, ok. Entonces dice aquí, voy a seguir leyendo el comentario: tenga en cuenta que el padre de Yehoshua se llama Joseph, pero no cualquier Joseph, sino Joseph bar Jacob, Joseph el hijo de Jacob. Esto no es una coincidencia, los paralelos entre Joseph y Yehoshua son numerosos. Cabe preguntarnos, si Joseph no es el padre de Yehoshua, como se afirma, ¿no? Entonces, ¿por qué viene, es verdad esto, por qué viene Matillahu diciendo Abraham entró y Isaac y llega hasta Joseph? ¿Por qué tiene que saltarse? ¿Por qué tiene que cambiar la cronología de padre a hijo justamente cuando llega Yehoshua? No tiene sentido. Es decir, es más, lo que está haciendo Matillahu es confirmar en la cronología que Yehoshua es hijo de Joseph, porque lo está poniendo en esa línea cronológica, o en esa línea genealógica, perdón. Lo que no tiene sentido es pensar lo contrario. Se tomó la molestia Matillá de hacer una investigación, de irse a las fuentes de los escritos sagrados, relacionar las cronologías crónicas, las cronologías que nos brinda la Torá, estableció una línea de sucesión, y justo que cuando llegamos a hablar de Yehoshua, no, bueno, esa regla ya no aplica, me la salto. Y ahora digo, Yehoshua en realidad no viene de ninguna genealogía. ¿Qué estaría? Si eso fuera verdad, entonces no tiene sentido que Joseph haya mostrado durante 16 versos anteriores esta línea genealógica. Si decimos que Yehoshua no forma parte de la línea genealógica, ¿para qué se tomó el trabajo de realizar todo lo previo? No tendría sentido, sino más bien Yehoshua está incluida en esa genealogía porque eso le da sentido al texto.
Es decir, Yosef verdaderamente es el padre de Yehoshua, de Rabí Yehoshua. Esa es la realidad. El otro entendimiento es, bueno, es una persuasión, son palabras que persuaden el entendimiento de otras personas. Pero estamos hablando nosotros de un judío que escribe para judíos, y él se toma la molestia de recapitular toda la genealogía, incluyendo la de Yehoshua como hijo de Yosef. De lo contrario, vuelvo a reiterar, no tendría sentido que nos esté hablando genéticamente quién es padre de quién y quién es padre de quién, si al final va a ser una excepción con Rabí Yehoshua. Entonces, para eso empiezo diciendo, Rabí Yehoshua era hijo de Miriam, Miriam tenía como esposo a Yosef, pero Yosef no lo concibió. Era que haya escrito eso, ¿para qué se va a tomar la molestia de escribir toda la línea genética anterior? No tiene sentido. Entonces, lo que sí tiene sentido es que Yehoshua está incluida en esa línea genética. Está incluido, y por eso, vuelvo a reiterar, si usted lee el texto hebreo y su traducción como la vemos, estaríamos entendiendo de que el autor del texto está diciendo que Yosef es el padre biológico de Yehoshua. No hay lugar a otro entendimiento. No lo hay. Pero las religiones sí le van a dar otro entendimiento. Y los antimisioneros van a tomar en cuenta la versión de las religiones para desacreditar que Yehoshua viene, como dijo el Rambam, el Mashiach tiene que venir de David, pero por la línea de Shlomo. Y es eso lo que está estableciendo Matillahu mucho antes de que el Rambam lo establezca. Ya habíamos leído eso anteriormente, de que Rambam dice que el aspirante a Mashiach tiene que ser descendiente de David, pero por la línea de Shlomo, de Salomón. Y aquí Matillahu, hace 1900 tantos años atrás, evidentemente marca esa realidad. Y Yehoshua es hijo de Yosef, y de Yosef podemos llegar hasta atrás, hasta Abraham, porque eso hace sentido al texto. De lo contrario, no hago una genealogía para llegar a una conclusión de que Yehoshua tal vez no es hijo de Yosef. Entonces, no tendría sentido todo el trabajo que él elaboró. Pero vuelvo a reiterar, esto está demostrado. Yosef, en este texto, en este pasaje, el 1.16, establece claramente que Yehoshua es descendiente genético de Yosef. Descendiente genético de Yosef. Ni siquiera hemos leído los otros versos, pero llegando a este punto nos damos cuenta que el texto nos dice que Yehoshua es descendiente genético de Yosef. Ok. Bueno. Debe reconocerse que los temas de la genealogía del Keter y el Tanakh son notoriamente complejos. Algunos explican que Matillahu proporciona la genealogía legal, mientras que Lucas o Hillel proporciona la genealogía física. En este escenario, el argumento de Yehoshua hereda legalmente la corona de Yosef a través de la adopción, es lo que dicen algunas opiniones. Este argumento no es completamente satisfactorio. La corona del sacerdocio levítico no se puede conferir por adopción, y parece poco probable que la corona del reinado de David que se transmita de la misma manera. Sin duda, Yehoshua es ciertamente un descendiente físico tanto de David como de Salomón, como explicaremos a continuación. A pesar de las preguntas sobre las genealogías, dice el Rambam, se levantará un hombre que era desconocido antes de revelarse a sí mismo, y las señales y prodigios aparecerán en su mano, son pruebas de su verdadera genealogía. Entonces, lo que está diciendo aquí el Rambam, que se va a levantar un hombre que era desconocido antes de revelarse a sí mismo. Es decir, nadie va a saber de dónde viene hasta que él revele de dónde viene. Y luego va a manifestar señales y prodigios que aparecerán en su mano como prueba de su verdadera genealogía. Es decir, que va a presentar documentación. El Rabí Abdiel Ben Obed también habla de este aspecto, y él establece de que la genealogía de Matillahu, aunque no, hasta antes de hablar de Yehoshua, la genealogía de Matillahu, de Yosef y Yehoshua, la genealogía de Matillahu coincide con un documento que existe en Israel, dando veracidad tal y como la estableció Matillahu. Otro escritor estableció la misma línea genética, por lo cual
si se comparan esos dos textos, muestran evidencia de que fue así la relación genética entre padre e hijos. Evidentemente el otro documento, que es judío, no va a mostrar la relación de Joseph con Yehoshua porque no le interesa mucho ese aspecto, va a ir mostrando a otros personajes, pero sin embargo hasta los descendientes de Zorobabel son exactamente los mismos. Entonces, para afianzar lo que está escribiendo Matías, está ese documento. Voy a poner, a ver, permítame un momento, voy a citar la fuente, un momento por favor. Dice, este registro, a ver, lo voy a escribir, lo voy a poner en el documento que tenemos. Permítame un momento, por favor. Esto es lo que es el trabajo de investigación que hizo también el Rabí Abdiel Ben Obed. Lo voy a poner por aquí. Aquí. No, hasta antes de esto, hasta aquí. Perdón. Creo que no me deja copiar. Sí, no me deja. No me deja copiar. El documento está protegido, dice. Ok, voy a ver si lo puedo copiar ahora. Si no, no me deja copiar. Pero la fuente que cita Rabí Abdiel Ben Obed, lo voy a leer, o lo voy a mostrar, permítame, lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar, un momento, por favor. Voy a dejar de presentar esto. Para los que lo conocen, a Rabí Abdiel Ben Obed es el director del movimiento Nazratín. Generalmente estamos nosotros apegados a su enseñanza, compartimos muchas de sus enseñanzas, en otras no tanto, pero en la mayoría sí. Ok. Dice aquí, crónicas, el vocablo Toldot incorpora historias y genealogía en sentido de sucesión. Y una figura del título en relato es, que lo vemos aquí, dice este registro oficial usualmente archivado en el templo de Jerusalén en el apartado UG, página 467. Es decir, que el texto, esta cronología que presenta Matillahu, es la misma que presenta este documento, que se encuentra en este documento, en la página 467. Ya, estos son documentos, vuelvo a reiterar, son documentos que no van a tomar en cuenta tal vez a Joseph y a Yehoshua, pero en todo lo demás coinciden, por lo cual esta es una fuente que nosotros podemos tener también, adicional al de Matillahu. Con el de Matillahu serían dos testigos que van a reafirmar lo que escribió Matillahu. Es decir, que Matillahu no tuvo que hacer una investigación, tuvo que ir al templo, relacionar los textos sagrados, las cronologías que estaban establecidas en el templo y escribir el texto de Matías en relación a ese documento. Entonces, adicionalmente aquí el Rabí Abdiel Ben Obed hace esta investigación y nos brinda este detalle. El documento UG, página 467. Bien, vamos a volver a nuestro texto que estamos analizando. Permítame, por favor. Ok. Esto es interesante lo que decía el Rambam. Esto que decía el Rambam es muy interesante. Me acuerdo que creo que fue en la primera clase que dijimos, en la primera clase del Keter, el que es aspirante a Mashiach no puede llegar y decir yo soy el Mashiach.
No puede llegar a decir eso, no es revelarse a sí mismo. Así como Moshe no llegó diciendo a los hijos de Israel, miren, me envió el Eterno a liberarlos. Moshe no se presentó así. Tuvo alguien que lo reveló, es decir, que lo dio a conocer. ¿Quién fue el que lo dio a conocer a Moshe? Fue su hermano Aharón. Aharón era un hombre prominente de la comunidad judía en la esclavitud, era de la tribu de Leví, era un Rosh, era una autoridad, era alguien que regulaba para el pueblo de Israel en Egipto, y alguien de la estatura de Aarón, que no lo van a considerar un charlatán o un mentiroso o un embaucador, él lo presenta a los ancianos, le comenta, Hashem puso Hashem le da las palabras a Moshe, Moshe se las da a Aarón, y Aarón es el que habla públicamente y lo presenta a Moshe. Es decir, el revelarse a sí mismo no significa que Moshe fue y se presentó, sino que a él lo presentan como alguien que es enviado del Eterno, y además hace señales, ¿no? Para que crean que él es enviado por parte del Eterno. Eso es lo que hace Moshe Rabenu en la primera redención. Lo que el Rambam dice aquí, que también se levantará un hombre que era desconocido antes de revelarse a sí mismo, y las señales y prodigios que aparecerán por su mano son prueba de su verdadera, vamos a decir, genealogía. ¿Qué quiere decir aquí el Rambam? Entonces, nosotros vamos a ir viendo en el texto del Keter que Rabí Yehoshua abiertamente no se presenta como el Mashiach. Es alguien que va primero que él y lo presenta a Rabí Yehoshua como el Mashiach, a saber, este es Yohanan ben Zeharia. Yohanan ben Zeharia es el que da testimonio de Rabí Yehoshua, así como Aharón dio testimonio de Moshe. Y nosotros vemos que Rabí Yehoshua hace señales, hace milagros, pero esos milagros son para que reconozcan de dónde viene, a quién lo envía. Así como cuando Moshe, por ejemplo, las tres señales que hizo Moshe, cuando él se presenta, y los sabios, los hajamim, los de su mismo oficio, porque también Moshe fue a los suyos, es decir, a los líderes del pueblo de Israel, no al pueblo. Él fue a los suyos, Moshe, y los suyos sí lo recibieron, pero lo recibieron después de que él se revele a sí mismo por medio de señales. Las tres señales que hizo Moshe Rabenu, ¿cuáles fueron? Primero, que el cetro o el bastón que él tenía lo tira al suelo y se convierte en una serpiente, en una nahash, y luego toma la nahash por la cola y nuevamente se vuelve en un bastón. La segunda señal fue muy fuerte, fue que él mete su mano en su seno, en su regazo, y cuando la retira por primera vez, la mano sale muerta, leprosa, estaba muerta, sin vida, muerta, blanca, totalmente blanca, sin vida, estaba muerta. Y luego vuelve a meter su mano y saca, y la mano vuelve a tener vida. Entonces, ese tipo de señales son muy fuertes. Ahí entendieron verdaderamente de que él venía de parte de un poder superior, en este caso el Eterno, y era quien decía que era, ¿no? Y la tercera señal que hace es la de convertir el agua en sangre. Entonces, cuando él hizo esas señales, lo suyo, porque a lo suyo vino Moshe, lo recibieron, entendieron que era enviado por el Eterno. Es eso lo que dice aquí el Rambam: se va a levantar un hombre que era desconocido. ¿Qué significa esto? Evidentemente, hay una edad para que las personas en el pueblo de Israel desempeñen tal vez una misión. Hasta que se preparan, ellos tienen que ir a una yeshiva, tienen que ser instruidos, tienen que ser enseñados, y no lo consideran un Mashiach. ¿Cuándo lo consideran un Mashiach? Cuando él empieza a enseñar la Torah. Es decir, que un Mashiach evidentemente tiene que ser alguien prominente en Torah. Y además, él no se tiene que presentar a sí mismo. Lo tienen que reconocer por sus enseñanzas, y también se lo tiene que reconocer luego por sus señales. Rabí Yehoshua por eso hizo señales después de haber enseñado. Él enseña, primero él va a la yeshiva, él va con su padre al templo, al santuario, va a la sinagoga, como era su costumbre.
En un determinado momento él se aparta y va a escuchar a Yohanan ben Zeharia. Él empieza a ser su rabí. Yohanan ben Zeharia empieza a abrir la conciencia de que el tiempo de la redención está cerca. Rabí Yehoshua hace la inmersión con Rabí Yohanan ben Zeharia, y un talmid no puede ser mayor que su maestro mientras éste vive. Entonces tiene que enseñar lo que su maestro le enseñó. ¿Qué hizo Yohanan ben Zeharia? Empezó a decir: haced teshuvá y vuelvan su corazón al Eterno, porque el Malkut Hashem está a las puertas. Cuando Yohanan es encarcelado, ya no hay quien proclame esas noticias de la cercanía del reino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es cuando Rabí Yehoshua empieza a enseñar. Él empieza a enseñar y mucha gente empieza a decir: ¿quién le enseñó estas cosas? ¿Cuál es la escuela? ¿Cuál es la autoridad? ¿Por qué habla estas palabras? ¿Por qué habla con este entendimiento? Y la gente empieza a seguirlo y él empieza a hacer señales. Y hay señales que son dirigidas solamente a los principales, a los pastores de Israel. Por ejemplo, cuando sana a un ciego de nacimiento, ese fue un milagro que no se veía en Israel. No hay registros en Israel de que un ciego de nacimiento haya sido sanado por alguien o algún rabino o algún jajam. Sí hay personas ciegas que no siempre fueron ciegas y que recobraron la vista, hay documentos de eso, pero de un ciego de nacimiento fue un milagro muy fuerte, y ese milagro o ese nes, esa señal, no era para el pueblo. Rabí Yehoshua le va a decir que vaya y se presente, y que vaya al santuario y haga lo que Moshe enseñó. Y en el santuario los Kohanim lo ven, entonces se preguntan los Kohanim: este no es el que estaba ahí todo ciego, nosotros sabemos que este es ciego. Llaman a sus padres y sus padres confirman de que era ciego de nacimiento, y luego los insultan a los padres, insultan al cieguito, le dicen: no, estos tienen demonios. Y bueno, pero era una señal. Entonces el Mashiach tiene que revelarse a sí mismo. No es que él diga yo soy el Mashiach, sino que lo tienen que manifestar. Él se va a dar a conocer. Y tiene que tener, una de las señales es que tiene que demostrar su genealogía. Eso es lo que dice el Rambam. Tiene que demostrar su genealogía, tiene que demostrar con documento, tiene que tener prueba de que él desciende de David. No puede aparecer un milagrero o una persona que hace milagro y después decir soy el Mashiach y no demuestra que es descendiente de David. En la actualidad, es muy difícil que alguien pueda decir yo soy descendiente de David, pero además por la línea de Shlomo. Y además también es muy difícil que alguien pueda decir que nace en Beit Lehem. En la actualidad Beit Lehem, y desde hace unas centurias casi, Beit Lehem es una comunidad árabe. Ahí no hay nada de judaísmo en la actualidad. No se enseña Torah en Beit Lehem. En la actualidad es una comunidad árabe. Si en la actualidad alguien dice yo soy descendiente de David, soy descendiente de Shlomo y nací en Beit Lehem, entonces va a ser puesto en duda. Es muy difícil que alguien hoy o hace unas décadas atrás haya nacido en Beit Lehem dentro de una comunidad judía, porque no es comunidad judía. En la actualidad no es comunidad judía, desde una centuria más o menos. Y entonces hoy en la actualidad sería muy difícil que alguien diga que nació en Beit Lehem y que también, además, sea descendiente de David por la línea de Shlomo. No lo hay. Y sería puesto a prueba. Sin embargo, nosotros tenemos el Keter. El Keter nos dice, nos da las pruebas de la autenticidad de la genealogía de Rabí Yehoshua ben Yosef. Es lo que está diciendo el Rambam. Un maestro, o sea, va a ser desconocido mientras estudia, mientras una persona se prepara, estudia y se esfuerza, porque el conocimiento del Mashiach no viene incorporado desde que nace. Él tiene que esforzarse por leer, estudiar, aplicar, vivir la halajá, vivir la Torá, estar con los sabios, preguntar, puede equivocarse, puede ser rectificado, le pueden corregir, hasta que él toma conciencia de que llega su momento y tiene que darse a conocer. ¿Cómo se va a dar a conocer? ¿Cómo se va a revelar? Él no lo puede hacer, alguien lo tiene que manifestar.
alguien lo tiene que manifestar, así como Aarón a Moshe y así como Yohanan ben Zeharia a Rabí Yehoshua ben Yosef. Esa es la forma. ¿Y cómo se va a revelar? Por medio de las enseñanzas de la Torá y también por medio de algunos milagros, tal como hizo Moshe para que creyeran en él, así también Mashiach tiene que hacer para que crean en él. Y de eso tenemos muchas evidencias en el Keter. Resucitar a un muerto, wow, eso sí que es grande. Expulsar a un shedim, a un poder de una persona que es muda, no habla y es lunática y tiene epilepsia y tiene enfermedades mentales, wow, eso sí que fue un milagro tremendo. Entonces, habían señales, él se revela enseñando la Torá y a él lo presentan como el Mashiach. Y todo tal y cual como lo establece el Rambam, porque el segundo Mashiach será como el primer Mashiach. El segundo Redentor será como el primer Redentor. Ese es el término adecuado. Y así como Moshe fue presentado y aceptado, así también se tiene que reconocer al Mashiach. Bueno. Luego dice, al igual que Yitzhak y David, la paternidad de Yehoshua ha sido cuestionada, pero se probará que es legítima. Esto es interesante. Bueno, ustedes han leído la Torá. Quiero hacer una pregunta, por favor, participen. La gente no creía que Abraham era el padre de Yitzhak, nos dice el Midrash. ¿De quién se pensaba que era hijo Yitzhak? ¿Alguien ha leído esa parte de la Torá? Los comentarios de los rabinos. Cuando leemos la Torá cada semana llegamos a la parte donde creo que es Toldot, o perdón, Hayesara, no recuerdo bien. No, creo que no es Hayesara. Pero el nacimiento de Yitzhak Avinu es cuestionado. Y no creen, había un rumor que se decía que que evidentemente era hijo de Sará, pero no era hijo de Abraham. Esto es dentro del judaísmo, ¿eh? Esto es dentro del judaísmo. ¿De quién se decía que Yitzhak era hijo? ¿Alguien se acuerda? Los que han estudiado las parashot. ¿Nadie? No han estudiado esa parte donde los hajamim, no cuestionan los hajamim, enseñan de que había un cuestionamiento de que Abraham no era el padre de Yitzhak, sino que el padre de Yitzhak era Abimelech. No es el Abimelech que estuvo con Abraham, es el Abimelech que estuvo con Yitzhak, los Filistim, los filisteos. Cuando se corrió ese rumor de que Abraham no pudo concebir con Sara, Hashem muestra 3 pruebas de que Yitzhak evidentemente es hijo de Abraham. El Midrash nos dice que en realidad el rostro de Abraham y el rostro de Yitzhak eran idénticos. Bueno, no queremos entrar en muchos detalles, hay muchos más detalles de eso, pero lo que sí el Midrash nos dice que se cuestionaba la paternidad de Yitzhak era Abraham. Y el Eterno va a demostrar con evidencias de que verdaderamente Abraham era el padre biológico de Yitzhak. Imagínense, dentro del judaísmo se tiene que demostrar que Yitzhak es verdaderamente descendiente de Abraham. Por eso no nos escandalicemos, no debemos escandalizarnos cuando muchos dentro del judaísmo dicen, no, Yehoshua no es hijo de Yosef, como dice por ahí el Talmud, Yeshu es hijo de un soldado romano y de una peluquera judía, Ben Pandera y una tal Miriam de Magdala, algo así, y es un mamzer, es decir, es un hijo que no es reconocido, un mamzer, un bastardo. Eso lo encontramos en el Talmud con relación a Rabí Yehoshua. No, entonces la concepción de Rabí Yehoshua, su legitimidad es cuestionada, pero la de Yitzhak dentro de la Torá, o sea, dentro del comentario de los sabios también fue cuestionada.
Entonces no debemos escandalizarnos nosotros mucho cuando escuchamos ese tipo de comentarios, porque en realidad lo que tenemos que hacer es demostrar evidentemente que Rabbi Yehoshua es un aspirante serio para ser el Mashiach. Y el otro aspecto que dice aquí el comentario es el de David. En la anterior entrega les dije que me hagan acuerdo, no me hicieron acuerdo con relación al término que dice: y la piedra que desecharon ha venido a ser la piedra angular, la piedra fundamental o fundacional, la piedra principal del templo. Y este Teilim está en relación a David Hamelech. No lo tengo, lastimosamente no lo tengo la fuente, pero la vamos a tratar de ubicar para más adelante. Lo que sí, había un cuestionamiento con relación a David en los días de David. Nosotros sabemos que Isaí tenía 7 hijos y David era el menor de ellos. O sea, David venía después de los 7 y era el menor de ellos. Y David estaba como pastor de ovejas. Esa es la información que tenemos nosotros en el Tanaj. La tradición del pueblo de Israel dice que David era pastor de ovejas porque sobre él había un rumor con relación a una falta de Isaí. ¿Qué pasó con Isaí? Isaí, nosotros sabemos que viene de Obed y Obed de Boz, y Boz se casó con Ruth la Moabita, por lo cual Isaí, que era un hombre muy estudioso de Torá, un hombre prominente en Torá, un judío de mucha Torá, conocido por mucha Torá, pero había un comentario negativo sobre él. El comentario negativo sobre él no era porque él era descendiente de Ruth. Algunos van a apoyar esa idea de que como era descendiente de una moabita y ningún moabita entrará en la congregación, algunos pensaban, bueno, las mujeres pueden entrar, pero los varones moabitas no pueden entrar. Y Isaí es mitad judío y mitad moabita. Entonces algunos dicen que ese era el rumor, que no podría Isaí venir a formar parte de los Jajamim de su generación porque descendía de una moabita. Y eso no estaba definido, sino que la Torá o el Tanaj va a definir que en realidad solo las mujeres pueden venir, y al venir Ruth a formar parte del pueblo de Israel, los hijos de Ruth ya tienen que ser reconocidos como descendientes de Israel. Entonces eso se va a solucionar después, ¿no? Cuando el Eterno confirme en David que David puede ser el rey. Pero había este rumor de Isaí, que era un hombre prominente en Torah, y decían que era descendiente de una moabita, y ese era un cuestionamiento. Pero en realidad los jajamín dicen, no, ese no es el principal cuestionamiento que tenía Isaí. El principal cuestionamiento que tenía Isaí es que David nació de una relación que aparentemente fue una relación fuera del matrimonio. Y explican los jajamín, ahorita no tengo el nombre de la madre de David, no recuerdo, no sé, ¿alguien sabe cuál es el nombre de la madre de David? ¿Alguien se acuerda? Bueno, es que no lo dice, ¿no? No lo dice, pero si alguien lo ha estudiado por ahí, permítame un momento, a ver, denme unos minutitos, voy a buscar algo, a ver. Permítame un momento, por favor. Quiero ubicar el nombre de la mamá de David. Espero que ustedes lo investiguen. Vamos a dar la fuente. Si me dan unos minutitos voy a poner la fuente. Esto es sobre el término: y la piedra que desecharon vino a ser la piedra principal del templo. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra fundamental en el templo.
Un momento, por favor. Muy bien, lo encontré. Permítame un ratito, lo voy a poner en contexto para que analicemos esta situación. Estamos viendo el argumento de que algunos no creen en la legitimidad del nacimiento de Rabí Yehoshua. Esto desde una perspectiva judía. Ya no estamos considerando todavía, el caso de la concepción virginal, solamente el cuestionamiento que hay sobre la concepción de Rabí Yehoshua. Aquí está. Muy bien, es interesante. Esto quería compartirle la otra vez. Espero que ahora se pueda. Permítame un momento, voy a salir de esta presentación. Entonces no es de sorprender, ¿no? Cuando, bueno, atacan, por así decir, la concepción de Rabí Yehoshua, o se le quiere dar, por ejemplo, como en el Talmud, como una identidad de mamzer, es decir, de una persona que no fue reconocida por su padre. El nacimiento de un rey, dice, según el Midrash, voy a agrandar un poquito más para que ustedes también lean en sus celulares, en las computadoras. Dice aquí, según el Midrash, el nacimiento del rey David en Bethlehem estuvo rodeado de misterio y circunstancias cuestionables. Un indicio de esto lo revela el propio David, quien escribió en los Teilim, he aquí en maldad nací y en pecado me concibió mi madre. Esta es una declaración desconcertante. ¿Cuáles fueron las circunstancias de este pecado? ¿Por qué fue tratado como una paria entre sus propios hermanos? Como lo explica el Teilín 69, dice, me he convertido en un extraño para mis hermanos, un extraño para los hijos de mi madre. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Impresionante. Fíjense, el rey David fue cuestionado. No nos extrañemos entonces si, bueno, como dicen por ahí, si es que alguien habla mal de ti, bueno, es que estás haciendo bien las cosas. Así que eso siempre va a existir. Bueno, aquí dice Hannah Weinberg de Harvard, explica los antecedentes utilizados en el Midrash. ¿Qué causó que el rey David enfrentara una ignominia tan intensa que fuera rechazado por sus propios hermanos en su hogar? ¿Me he convertido en un extraño para mis hermanos? Por los sabios de la Torá que se sentaban a juzgar a las puertas, es decir, aquellos que sentarse junto a la puerta y hablan de mí. Y por los borrachos en las esquinas, soy la burla de los borrachos. Cuando nació David, esta familia prominente saludó su nacimiento con total burla y desprecio. A David no se le permitió comer con el resto de su familia, interesante, sino que se le asignó una mesa separada en un rincón. Le dieron la tarea de pastor porque esperaban que una fiera salvaje viniera y lo matara mientras él cumplía con sus deberes. Esto está en el Sitei Cohen de Valleshev. Y por esta razón fue enviado a pastar en zonas peligrosas llenas de leones y osos. Interesante. Luego dice, solo una persona a lo largo de la juventud de David se sintió dolida por su situación injustificada y sintió un profundo e incondicional vínculo de amor por el niño que solo ella sabía que era indudablemente puro. Esta era la madre del rey David. Aquí está el nombre, Nitzebet Bat Adael.
quien sintió como propia la intensidad del dolor y el rechazo de su hijo menor. Nitzebet era la madre del rey David. Isaí, el padre de David, era un erudito de la Torá, pero estaba atormentado por una pregunta lógica sobre la legitimidad de su matrimonio con Nitzebet. La razón es que descendía de Ruth la Moabita. La cuestión giraba en torno a la interpretación de Devarim 23.3, que dice de que ningún moabita debería entrar en la asamblea de Hashem, es decir, a formar parte del pueblo del Eterno. Si bien la halajá dictaba que este pasaje solo se aplica a la